Capítulo 30. La filosofía de la naturaleza y la psicología. 1. La naturaleza es la totalidad de los objetos que son materiales y están sujetos al movimiento. De hecho, Aristóteles no define realmente lo que entiende por naturaleza, pero está claro, por lo que escribe en la Física, 746. Que considera la naturaleza como la totalidad de los objetos naturales, es decir, de los objetos capaces de provocar el cambio y de desarrollarlo hasta un fin, de los objetos que tienen una tendencia intrínseca a cambiar. Los objetos artificiales, por ejemplo un lecho, no tienen el poder de moverse a sí mismos. Los cuerpos, simples, de que se compone el lecho tienen este poder de iniciar el cambio o movimiento, pero lo tienen en cuanto que son cuerpos naturales, no como componentes del lecho en cuanto tal. Esta posición debe matizarse, desde luego, con la doctrina de que el paso de los cuerpos inanimados desde un estado de reposo a un estado de movimiento ha de provocarlo algún agente externo. Pero, como hemos visto, cuando el agente remueve un obstáculo, cuando, por ejemplo, hace un agujero en el fondo de una vasija, el agua responde con un movimiento propio, con su movimiento natural hacia abajo. Tal vez parezca contradictorio hablar de que los objetos naturales poseen en sí mismos un principio de movimiento y hacer uso de la máxima según la cual todo lo que es movido lo es en virtud de la acción de un agente externo. 747. No obstante, Aristóteles sostiene que la aparente iniciativa de los animales en sus movimientos, por ejemplo cuando se mueven hacia la comida, no es una iniciativa absoluta, porque no habría en ellos ningún movimiento si no se diese el agente exterior, la comida que los atrae. De la misma manera, cuando el agua cae saliendo por el orificio de la vasija, puede decirse en verdad que este movimiento hacia abajo es como connatural al elemento, a pesar de ser causado accidentalmente por el agente externo que hace el orificio y remueve así el obstáculo que se oponía al movimiento natural del agua, porque directamente es causado ese movimiento por quien engendró el agua y la hizo tener peso, esto es, según cabe presumir, por los contrarios primigenios, lo caliente y lo frío. Aristóteles lo expresa diciendo que los cuerpos inanimados tienen en sí mismos un principio del ser movidos, pero no un principio causante del movimiento. 748. 2. El movimiento, en su sentido lato, divídese, por una parte, en generación y corrupción, y, por otra, eso movimiento en sentido más estricto. Este último, ha de subdividirse a su vez en tres clases: movimiento cualitativo, o movimiento cuantitativo, y movimiento local, o. El primero es o cambio cualitativo, el segundo, aumento y disminución o cambio cuantitativo, y el tercero o movimiento en el sentido que nosotros solemos dar hoy a esta palabra. 749. 3. Los presupuestos del movimiento local, y a decir verdad de todo movimiento, son el lugar y el tiempo. Que el lugar existe se prueba. 750. A. Por el hecho del desplazamiento, por ejemplo, porque donde hay agua puede llegar a haber aire, y b. Por el hecho de que los cuatro elementos poseen sus lugares naturales. Estas distinciones del lugar natural no son sólo relativas a nosotros, sino que existen independientemente de toda consideración. Así, arriba, está el lugar hacia el que tiende el fuego, y, abajo, el lugar hacia el que tiende la tierra. Por consiguiente, el lugar existe, y Aristóteles lo define como 751, el terminus continentis immobilis praemes de los escolásticos. El de Aristóteles es, pues, el límite dentro del cual se halla un cuerpo, un límite considerado como inmóvil. Si se adopta esta definición, evidentemente no puede haber ningún lugar vacío ni tampoco fuera del universo o mundo, ya que el lugar es el límite interno del cuerpo continente. Pero Aristóteles distinguía entre el recipiente o continente de un cuerpo y su lugar. En el caso de una barca arrastrada por la corriente de un río, el río, que se mueve a sí mismo, es el recipiente más bien que el lugar de la barca. El lugar es, por tanto,
el primer límite inmóvil del continente, mirándolo desde fuera. En el ejemplo en cuestión, todo el río entero es, según Aristóteles, el lugar en que se halla la barca y cuanto ésta contenga, ya que el río entero es inmóvil. 752. Todas las cosas del universo físico se hallan así en algún lugar, pero no el universo mismo. Y como el movimiento consiste en el cambio de lugar, resulta que el universo mismo no se puede mover en sentido rectilíneo, sino solo en sentido circular. 4. Según Aristóteles, un cuerpo no puede ser movido más que por un motor que esté al presente en contacto con él. ¿Qué decir, entonces, de los proyectiles? 753. El motor que los mueve originariamente comunica al medio, por ejemplo, al aire o al agua, no solo el movimiento, sino también la capacidad de mover. Las primeras partículas de aire movidas mueven a otras partículas y a los proyectiles. Pero este poder de mover va decreciendo en proporción a la distancia, de modo que al final el proyectil viene a quedar en reposo, sin que le afecten las fuerzas que se oponen. Aristóteles no creía, pues, en la ley de la inercia, pensaba que el movimiento impulsor provocado o artificial tendía a irse frenando, mientras que el movimiento natural tendía a acelerarse, cf. Física, 230-18 y sig. En esto fue seguido, por ejemplo, por Santo Tomás, quien rechazó la teoría del ímpetus defendida por Filopón, Alpetragio, Olivi, etc. 5. Respecto al tiempo, Aristóteles hace ver que no puede identificárselo simplemente con el movimiento o cambio, pues hay muchas clases de movimientos, mientras que el tiempo es uno solo, 754. Sin embargo, está claro que el tiempo tiene vinculaciones con el movimiento y el cambio. Cuando no nos damos cuenta de ningún cambio, también se nos pasa inadvertido el tiempo. He aquí la definición que el Estagirita da del tiempo, 755. No hace referencia en esta definición al número puro, sino al número en el sentido de aquello que es numerado, o sea, al aspecto numerable del movimiento. El tiempo es, con todo, un continuum, lo mismo que el movimiento, no consta de puntos o instantes discretos. Solamente las cosas que se mueven, o las que hallándose en reposo son capaces de movimiento, están en el tiempo. El movimiento es eterno, pero evidentemente no es inmóvil, por lo tanto, está en el tiempo, y de ello se sigue necesariamente que el tiempo es también eterno, en el sentido de que nunca ha comenzado y nunca jamás acabará. Ha de notarse que el movimiento de que aquí se trata no tiene por qué ser precisamente un movimiento local, pues Aristóteles advierte de un modo explícito que también la conciencia de un cambio en nuestro estado de ánimo nos puede hacer caer en la cuenta de que ha transcurrido un lapso de tiempo. La afirmación de Aristóteles según la cual el tiempo es lo que en el movimiento se cuenta. Lo numerable del movimiento no ha de entenderse en el sentido de que no sea posible contar todos los, ahora, comprendidos en el cambiar, como si el periodo del cambio constase de porciones de tiempo discretas. Lo que quiere decir es que, cuando se es consciente de que transcurre el tiempo se está reconociendo una pluralidad, a saber, una pluralidad de fases. El tiempo, por consiguiente, es aquel aspecto del elemento del cambio o movimiento que posibilita el que la mente reconozca una pluralidad de fases. 756. Si queremos medir el tiempo hemos de tener algún patrón de medida. Según Aristóteles, el movimiento en línea recta no es a propósito para tal fin, pues no es uniforme. Si es movimiento natural, se acelera; si no es natural tiende a disminuir. ¿Qué movimiento es, pues, a la vez natural y uniforme? Para Aristóteles, el movimiento naturalmente uniforme es el circular y la rotación de las esferas celestes es un movimiento natural. De ahí que sea el más conveniente para nuestro propósito y que se justifique expresar el tiempo por referencia al Sol, 757. Aristóteles plantea la cuestión, 758, aunque no la trata con detenimiento, de si existiría el tiempo si no hubiese ninguna inteligencia. Dicho de otro modo,
siendo el tiempo la medida del movimiento o este mismo movimiento en cuanto mensurable, se daría algún tiempo si no existiera ninguna mente que lo calculara o midiese. Y responde que, propiamente, no se daría, no habría ningún tiempo, aunque si el substratum del tiempo. El profesor Ross comenta que esta tesis es coherente con la explicación general que ofrece Aristóteles acerca del continuum, 759. En el continuum no hay partes actuales, sino solo potenciales, reciben existencia actual cuando algún evento rompe el continuum. Igual ocurre con el tiempo o la duración, ahora, los instantes de que consta la duración vienen a la existencia actual si alguna mente los distingue en el seno de esa duración. La dificultad de que el tiempo pudiera haber existido antes también de que existiese alguna inteligencia que lo midiese no era, a primera vista, ningún problema para Aristóteles, puesto que él pensaba que los animales y los hombres habían existido desde siempre. Pero una dificultad más pertinente es la de que contar las partes no es lo mismo que crearlas, sino solo reconocerlas donde ya existían. 760. En todo caso, ¿cómo podría haber cambios si no hubiese tiempo? A modo de respuesta cabría sugerir que, como según Aristóteles el tiempo no se distingue realmente del prius y el posterius del movimiento, el tiempo existe con independencia de la mente, por lo mismo que el movimiento existe así, aunque reciba, digamos, un complemento de parte de la mente. Las porciones del tiempo son potenciales en el sentido de que no se distinguen formalmente unas de otras, sino solo en virtud de la numeración que realiza la mente, pero no son potenciales en el sentido de que no tengan existencia real aparte de la mente. La posición de Aristóteles no coincide con la de Kant, ni tampoco conduce de suyo a ella. 6. Aristóteles plantea la cuestión de la posibilidad del infinito. Un cuerpo infinito, dice, es imposible, 761. Pues todo cuerpo está limitado por una superficie, y ningún cuerpo limitado por una superficie puede ser infinito. Prueba también la imposibilidad de que exista de hecho un cuerpo infinito, mostrando que no podrá ser ni compuesto ni simple. Por ejemplo, si se supone que es compuesto, los elementos que lo componen serán en sí mismos o finitos o infinitos. Ahora bien, si un elemento es infinito y los otros elementos son finitos, en ese caso los últimos serán eliminados por el primero, y dos elementos no pueden ser a la vez infinitos, puesto que un elemento infinito sería igual al cuerpo entero. En cuanto a los elementos finitos, la composición a base de ellos no podría formar ciertamente ningún cuerpo que fuese de hecho infinito. Aristóteles consideraba también que la existencia, que él admitía, de un arriba y un abajo, etc., absolutos, muestra que no puede existir ningún cuerpo realmente infinito, pues aquellas distinciones carecerían en tal caso de sentido. Como tampoco puede haber en la realidad un número infinito, ya que el número es lo que puede ser numerado, y un número infinito no podría serlo. 762. B. Por otro lado, aunque Aristóteles rechazaba la posibilidad de que existiese de hecho un cuerpo o un número infinito, admitía el infinito entendiéndolo en otro sentido. 763. El infinito existe en potencia. Por ejemplo, ninguna extensión espacial es un infinito actual, pero sí que es infinita en potencia, en cuanto que es infinitamente divisible. Una línea no consiste en una infinitud actual de puntos, pues es un continuum, así es como intenta Aristóteles, en la física, afrontar las dificultades planteadas por Zenón de Elea, pero es también infinitamente divisible, aunque esta división potencialmente infinita nunca se realizará por completo en acto. El tiempo es también infinito potencialmente, puesto que es susceptible de adición indefinida, pero el tiempo no existe nunca como un infinito en acto, porque es un continuum sucesivo, cuyas partes jamás coexisten. Por lo tanto, el tiempo se parece a la extensión espacial en que es infinitamente divisible, aunque ninguna infinidad actual se haya realizado nunca, pero es también infinito en potencia por vía de adición,
Y en esto difiere de la extensión, ya que la extensión, según Aristóteles, tiene un máximum, si bien carece de mínimum. Una tercera infinitud potencial es la del número, que se parece al tiempo en cuanto que es también potencialmente infinito por vía de adición, pues no se puede contar hasta un número tan grande que más allá de él sea ya imposible toda numeración y adición. Pero el número difiere a la vez del tiempo y de la extensión en que no es susceptible de división hasta el infinito, por la razón de que tiene un mínimum, la unidad. 7. Según Aristóteles, todo movimiento natural se dirige hacia un fin. 764. ¿Cuál es el fin que se persigue en la naturaleza? El del desarrollo desde un estado de potencia hasta uno de acto, la encarnación de la forma en la materia. Para Aristóteles, igual que para Platón, prevalece sobre la concepción mecanicista de la naturaleza la concepción teleológica, aunque cuesta un poco comprender cómo podía admitir Aristóteles lógicamente alguna teleología consciente con respecto a la naturaleza en general. La teleología no es, empero, total, no lo abarca ni lo domina todo, pues a veces la materia estorba la acción teleológica, como, por ejemplo, en la producción de monstruos, que debe atribuirse a la defectiva materia. 765. Así, el operar de la teleología puede, en algunos casos particulares, tropezar con el obstáculo de algún evento que no se supedite, por lo menos, al fin en cuestión, pero cuyo acaecer, debido a ciertas circunstancias, no puede evitarse. Tal es lo fortuito, que consiste en esos sucesos que acontecen, por naturaleza, pero no, según la naturaleza, por ejemplo, la producción de un monstruo por la generación. Esos azares son indeseables, y Aristóteles los distingue de la suerte. ¿Qué significa un acaecimiento deseable? Por ejemplo, el que pudiera ser el fin querido por una gente que se propone algo, como en el caso del hallazgo de un tesoro en el campo. 766. ¿Y en qué se funda Aristóteles para hablar de la naturaleza como de algo que tiene unos fines? Platón había utilizado las nociones de un alma del mundo y del demiurgo, con lo cual podía hablar de fines en la naturaleza, pero Aristóteles habla como si hubiese alguna actividad teleológica inherente a la naturaleza misma. A decir verdad, habla de cuando le viene bien, pero nunca trata de un modo satisfactorio la cuestión de las relaciones entre la naturaleza y Dios, y lo que dice de Dios en la metafísica. Parece cerrar el paso a cualquier actividad finalística de Dios en la naturaleza. Probablemente lo acertado sea pensar que el creciente interés de Aristóteles por la ciencia empírica le llevó a descuidar la sistematización auténtica de su tesis, y así quedó expuesto a que se le acusara con razón de incoherencia entre esta concepción y sus presupuestos metafísicos. Aunque no tenemos ningún deseo de rechazar ni de poner en duda la sentencia aristotélica de que en la naturaleza hay teleología, parece con todo que hemos de admitir por fuerza que su sistema metafísico, su teología, apenas le da derecho a Aristóteles para hablar de la naturaleza como de un principio activo y organizador consciente, cosa que hace con cierta frecuencia. Tal lenguaje tiene un inconfundible matiz platónico. 8. Según Aristóteles, el universo está constituido por dos mundos distintos, el supralunar y el sublunar. En el mundo supralunar están las estrellas, los astros, que son imperecederos y no experimentan más cambios que el del movimiento local. Su movimiento es circular y no rectilíneo como lo es el movimiento natural de los cuatro elementos. Aristóteles saca la conclusión de que los astros están compuestos de un elemento material diferente, el éter, que es el quinto elemento, superior a los demás, incapaz de experimentar otro cambio que el cambio local en un movimiento circular. Aristóteles sostenía la opinión de que la Tierra, de forma esférica, se halla en reposo en el centro del universo y que alrededor de ella se superponen las capas concéntricas y esféricas del agua, el aire y el fuego o lo cálido. Por encima de estas hállanse las esferas celestes, la superior de las cuales, que es la de las estrellas fijas, debe su movimiento al primer motor.
aceptando de Calipo el número de 33 como el de las esferas que deben suponerse existentes para explicar el movimiento real de los planetas. Aristóteles suponía también la existencia de otras 22 esferas que girarían en sentido contrario, interpuestas entre aquellas a fin de contrarrestar la tendencia de cada esfera a perturbar el movimiento del planeta perteneciente a la otra. Obtenía así 55 esferas, sin contar la más externa de todas, y de este modo se explica la sugerencia que hace en la metafísica de que existen 55 motores inmóviles además del primer motor que mueve la última esfera. Y advierte que si se aceptara el cómputo de Eudoxo en vez del de Calipo, el número de motores tendría que ser 49. 767. 9. Las cosas particulares de este mundo nacen y mueren, pero las especies y los géneros son eternos. Por consiguiente, en el sistema de Aristóteles no se encuentra ninguna evolución en el sentido moderno de este término. Sin embargo, aunque Aristóteles no pudiese desarrollar una teoría de la evolución temporal, una evolución de las especies, sí que expuso una teoría de lo que cabría llamar evolución ideal, a saber, una doctrina concerniente a la estructura del universo, una teoría de la escala de los seres, en la que la forma va siendo cada vez más predominante a medida que se van subiendo escalones. En la parte inferior de la escala está la materia inorgánica y en la superior la materia organizada, siendo las plantas menos perfectas que los animales. No obstante, también las plantas poseen un alma, que es el principio vital, definido por Aristóteles como la entelequia de un cuerpo natural dotado con la capacidad de vivir, o como la primera entelequia de un cuerpo natural organizado. Así en él. De Anima B1, 412 a 27, B4. Siendo como es el acto del cuerpo, el alma es simultáneamente forma, principio del movimiento y fin. El cuerpo existe para y por el alma, y todo órgano tiene su finalidad propia, consistente en una actividad. Al comienzo del De Anima, Aristóteles hace ver cuánto importa una investigación acerca del alma, dado que ésta es, por así decirlo, el principio vital en los seres vivientes. 768. Sin embargo, observa, esta cuestión es difícil, pues no se da así como así con el método apropiado, pero insiste, y cuán atinadamente, en que el filósofo especulativo y el naturalista miran las cosas desde distintos ángulos y, por lo mismo, construyen de diverso modo sus definiciones. No hay pensador que no haya reconocido que las distintas ciencias poseen métodos distintos y que del hecho de que una ciencia particular determinada haya de seguir otro método que el del químico o el del naturalista no se deduce que todas sus conclusiones tengan que ser por fuerza erróneas. 769. La sustancia compuesta, dice Aristóteles, 770, es un cuerpo natural dotado de vida. El principio de esta vida es denominado alma. El cuerpo no puede ser alma, porque el cuerpo no es la vida sino que la posee. En el libro y del De Anima, donde Aristóteles esboza una historia de la psicología, hace notar, a propósito de las opiniones de los diversos filósofos acerca del alma, que la diferencia más importante es la que separa a los filósofos que consideran los elementos como corpóreos y los que los tienen por incorpóreos. Aristóteles se pone del lado de los platónicos y en contra de los partidarios de Leucipo y Demócrito. El cuerpo debe ser, pues, la materia para el alma, mientras que ésta es como la forma o el acto con respecto al cuerpo. De aquí que Aristóteles, al definir el alma, hable de ella como la entelequia o el acto, la actualización, del cuerpo que posee la vida en potencia, capacidad o potencialidad de vida, como él dice, que no se refieren a algo que haya sido desposeído de alma, sino a lo que la posee. El alma es, pues, la realización del cuerpo, su actualización, y es inseparable de él, aunque puedan darse, como Aristóteles lo mantenía, partes susceptibles de separación, por no ser precisamente actualizaciones del cuerpo. El alma es así la causa y el principio del cuerpo vivo, como fuente de movimiento.
771, b, como causa final, y c, como la sustancia real, es decir, la causa formal de los cuerpos animados. Los diferentes tipos de almas forman una serie tal que el tipo superior presupone siempre el inferior, pero no a la inversa. La forma inferior de alma es el alma nutritiva o vegetativa, que ejerce las funciones de la asimilación y la reproducción. Hállase no solo en las plantas, sino también en los animales, pero puede existir sola, como en las plantas. Para que cualquier ser vivo siga viviendo, son necesarias estas funciones, encuéntraselas, por lo tanto, en todos los vivientes, pero en las plantas se dan ellas solas, sin las actividades más elevadas del alma. Las plantas no necesitan sentir, porque no se mueven, sino que llevan a cabo su nutrición automáticamente. Y lo mismo se diga de los animales inmóviles. En cambio, los animales capacitados para moverse necesitan tener sensaciones, pues les sería inútil moverse hacia su alimento si no lo pudiesen reconocer al encontrarlo. Los animales poseen, por consiguiente, la forma más alta del alma, el alma sensitiva, que ejerce los tres poderes, de la percepción sensible, del deseo y del movimiento local, 772. La imaginación es una secuela de la facultad sensitiva, y la memoria un desarrollo ulterior de la misma, 773. Así como Aristóteles ha señalado la estricta necesidad de la nutrición para la conservación de la vida, indica también la necesidad del tacto para que el animal pueda distinguir sus alimentos, al menos cuando esté tocándolos, 774. Igualmente, es necesario el gusto, mediante el cual lo que sirve de alimento atrae al animal, y lo que no, le repele. Los demás sentidos, aunque no estrictamente necesarios, contribuyen al bienestar del animal. 10. Un grado más alto en la escala que el del alma meramente animal es el del alma humana, que además de las facultades de las almas de inferior clase, cuenta con una ventaja peculiar, la posesión del. Esta última facultad es activa de dos maneras, como potencia del pensamiento científico, igual a, y como potencia deliberativa, igual a. La primera tiene por objeto la verdad por sí misma, mientras que la segunda busca la verdad no por la verdad en sí misma sino con miras prácticas y prudenciales. Todas las potencias del alma, a excepción de la del, son inseparables del cuerpo y perecederas, él, en cambio, preexiste al cuerpo y es inmortal. 775. Sin embargo, este que entra en el cuerpo requiere un principio potencial, una tabula rasa. Donde pueda imprimir las formas, tenemos así la distinción entre él y él. Aristóteles solo habla de, el término aparece por primera vez en Alejandro de Afrodisia, hacia el año 220 de J.C. El entendimiento agente abstrae las formas a partir de las imágenes o fantasmata, las cuales, una vez recibidas en el entendimiento pasivo, son conceptos en acto. Aristóteles creía que todo pensamiento implica el uso de imágenes. Solo el entendimiento agente o activo es inmortal, 776. Enseguida volveré a ocuparme de este punto. 11. Si prescindimos de la cuestión del, está claro que Aristóteles no sostuvo el dualismo platónico en el de anima. Porque allí hace del alma la entelequia del cuerpo, de tal suerte que entre los dos solo forman una sustancia. En definitiva, Aristóteles reconoce una unión del alma y el cuerpo mucho más íntima que la que concibieron los platónicos, la tendencia a considerar el cuerpo como tumba del alma no reza con él. Antes es por su bien por lo que el alma está unida al cuerpo, pues solamente así puede ejercer sus facultades. Esta fue la opinión que adoptaron los aristotélicos medievales, como Santo Tomás, aun cuando muchos grandes pensadores cristianos hayan hablado y sigan hablando un lenguaje que tiene muchas reminiscencias de la tradición platónica, pensamos, por ejemplo, para no citar a más, en San Agustín. Aristóteles puso de relieve que la escuela platónica no había conseguido explicar satisfactoriamente la unión del alma y el cuerpo. Parece que supusieran,
dice que cualquier alma convendría a cualquier cuerpo. Mas esto no puede ser así, puesto que cada cuerpo presenta distinta forma y carácter. 777. Una concepción como la de Descartes, de que la existencia del alma es la primera certeza de todas y la existencia de la materia una inferencia posterior, le habría parecido a Aristóteles absurda. El yo entero, alma y cuerpo a la vez, es algo dado e indiscutible. 778. Ni que decir tiene que si Aristóteles habría rechazado la opinión cartesiana, también se habría opuesto a la de aquellos que pretenden reducir el alma humana y todas sus actividades a la condición de un epifenómeno del cuerpo, convirtiendo hasta la más elevada de las actividades humanas, el pensamiento, en simple secreción del cerebro. Sin duda alguna, la psicología de Aristóteles, tal como se desarrolló, da pie para pensar que tendía hacia una posición sospechosamente semejante a la del epifenomenismo, sobre todo si se está en lo cierto al suponer que el entendimiento agente del hombre no era, a los ojos de Aristóteles, un principio individualizado que hubiese de persistir tras la muerte como la inteligencia individual, por ejemplo, de un Sócrates, de un Callas. Con todo, la falta de una doctrina de la evolución orgánica histórica le impidió naturalmente a Aristóteles aceptar el epifenomenismo en el sentido moderno de esta doctrina. 12. Surge aquí una cuestión batallona. ¿Cuál fue con exactitud la doctrina de Aristóteles acerca del entendimiento agente? Y la respuesta es que con exactitud es imposible saberlo. En este punto, materia de perenne interpretación, se han hecho infinidad de suposiciones tanto en la antigüedad como en el mundo moderno. Lo que Aristóteles dice en el de Anima es esto: el nous es separable, impasible y sin mezcla, pues está esencialmente en acto. Porque lo activo siempre vale más que lo pasivo, y el principio creador más que la materia. El conocimiento actual se identifica con su objeto, el potencial es anterior temporalmente en el individuo, pero en general no es primero en el tiempo, más el nous. Ejerce en un momento su función y no la ejerce en otro. Una vez ha sido separado, es solamente lo que es por esencia, y esto solo es inmortal y eterno. Sin embargo, nosotros no nos acordamos, porque la razón activa es impasible, pero la razón pasiva es perecedera, y sin la razón activa nada piensa. 779. De este controvertido pasaje se han dado varias interpretaciones. Alejandro de Afrodisia, que floreció hacia el 220 de J.C., identificó la razón, o sea, el entendimiento agente, con Dios, y en esto fue seguido por Saberele, fines del siglo XVI y comienzos del XVII, quien hacía que la función de Dios en el alma fuese la iluminación de lo conocido en potencia, así como la luz del sol hace de lo visible lo que se ve de hecho. Ahora bien, aunque, como lo hace ver David Ross, 780, no sería necesariamente una incoherencia de Aristóteles el hablar en el de Anima de la inmanencia de Dios y en la metafísica de la trascendencia de Dios. Puede, por lo demás, que estas dos obras representen opiniones divergentes acerca de Dios. No obstante, la interpretación hecha por Alejandro de Afrodisia y por Saberele es, como lo reconoce Ross, muy improbable porque cabe suponer que Aristóteles, habiendo descrito a Dios como el motor inmóvil cuya actividad causal consiste en una atracción, como fin, y que sólo se conoce a sí mismo, llegase, en otro libro, a describir a Dios como inmanente al hombre, de tal modo que le imparta a éste de hecho el conocimiento. Si el entendimiento agente no ha de identificarse con Dios, deberá ser considerado como individual y particular en cada hombre singular, o como un principio idéntico en todos los hombres. Las palabras de Aristóteles, nosotros no nos acordamos, consideradas junto a su afirmación, 781. De que la memoria, el amor y el odio se extinguen al morir, ya que pertenecen al hombre entero y no a la razón, que es impasible, parecen indicar que el entendimiento agente en su existencia separada no tiene memoria.
Aunque esto no prueba con certeza que el entendimiento agente de cada hombre no sea individual en su estado de separación, sí que parece ser una dificultad contra tal interpretación. Por otra parte, cuando Aristóteles afirma que el conocimiento potencial es anterior temporalmente en el individuo, pero en general no es anterior en el tiempo, sino que el nous ejerce en unos momentos su función y no en otros, parece trazar una distinción entre el individuo, que conoce en unos momentos y no en otros, y el entendimiento agente, que es un principio activo por esencia. Quizá, pues, Aristóteles considerase el entendimiento agente como un principio idéntico en todos los hombres, como una inteligencia que domina sobre las demás inteligencias separadas, que penetra en el hombre y funciona en él y que sobrevive al individuo cuando éste muere. De ser esto exacto, entonces se seguiría necesariamente que el alma humana individual perecería al disgregarse la materia por ella informada. 782. Sin embargo, aun cuando uno se incline hacia esta interpretación, hay que admitir que resulta muy difícil suponer que, para Aristóteles, el entendimiento activo de Platón fuese numéricamente el mismo que el de Sócrates. De todos modos, si él creía en lo individual del entendimiento agente dentro de cada hombre, ¿qué es lo que quiso decir al afirmar que venía, de fuera? ¿Era esto simplemente un residuo de platonismo? Capítulo Besos. La ética de Aristóteles. 1. La ética de Aristóteles es francamente teleológica.